es mi dueño, mi Señor, mi Maestro. Y estamos hablando de todos los nombres: Jehová Rafa, mi sanador; Jehová Jireh, mi proveedor. Estamos hablando de la grandeza de Dios. Ese Dios inmenso y poderoso aquí está en medio de nosotros, actuando. Y por eso, de veras, que algo que el Señor quiere hacer es moverse en lo sobrenatural. ¿Y qué es en lo sobrenatural? En el poder del Espíritu de Dios y tocando nuestras vidas. De veras, va más allá de una religión o de una rutina o de un domingo más que venimos a la iglesia. Estamos en la presencia del Dios Altísimo, y Dios manifestándose, y Dios salvando y haciendo milagros y restaurando a nuestras vidas. Estamos en la presencia del Señor. Por eso dale fuerte ese aplauso de gratitud al único que se merece toda nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor. Aleluya, aleluya. Y de veras que Dios se está moviendo. Dios está tocando nuestros corazones, y Dios quiere hacer algo totalmente sobrenatural en cada uno de nosotros. Y el día de hoy quiero compartir la palabra, y el tema que le puse es: ¿qué es lo primero que Dios quiere que hagamos? Ahorita, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué es lo que la palabra? Porque muchas veces si nos hacemos la pregunta: ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que tú crees que Dios quiere que hagas? Algunos pueden decir: no, pues que sea mejor, que sea bueno. No, eso no es lo que Dios quiere. Pues que mejore, que me comporte mejor. No. ¿Qué es lo que Dios quiere que primeramente tú y yo hagamos? Y uno dice: es que, pues no sé. ¿Por qué? Porque la Biblia, pues está bien grande, hay muchas cosas. ¿Cómo saber qué es lo que Dios quiere? Que el día de hoy, este domingo 27 de abril del año 2025, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? Y muchas veces, y quiero decirte qué hermoso que el Señor nos dice qué es lo primero que Él quiere que tú y yo hagamos, no que nos imaginemos. Y yo te quiero contestar a través de lo que el Señor les dijo y lo que los discípulos hicieron. Estamos viendo el libro de los Hechos, y el día de hoy vamos a ver 3 versículos más. Estamos en una serie de libros de los Hechos, y el día de hoy vamos a ver Hechos 1, capítulo 1, del 12 al 15. 3 versículos más. Y solamente te quiero nada más poner en los antecedentes. Jesús por 3 a 3 años y medio ministró, sirvió, hizo milagros, prodigios, y después fue a Jerusalén. Y en Jerusalén, en el día de la Pascua, el principal fiesta, que era la fiesta de la Pascua o de la expiación, que era la muerte de un cordero, sacrificándolos por los pecados de todo el pueblo, Jesús se ofreció, y Jesús murió, dando su vida por los pecados de todo el pueblo, pero no tan solo de todo el pueblo, sino por toda la humanidad, presente, pasado y futuro, por los de nosotros también. Entonces la palabra de Dios dice que al tercer día Jesús resucitó, y que Jesús se apareció a sus discípulos y a muchas más personas por 40 días. Después de 40 días el Señor ascendió al cielo. Él ahorita está a la diestra del Padre. Entonces, ¿quién está aquí? No lo vemos, es el Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Pero entonces cuando Jesús ascendió, pues, ¿y ahora qué hacen los discípulos? Ya Jesús se fue. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Quiero decirte, la mayoría de los discípulos eran galileos. ¿Qué significa eso? Era de la región del norte de Israel. Jerusalén más o menos está a la mitad. Entonces, todos no eran de Jerusalén, los discípulos, eran de Galilea. Entonces, ¿qué se supone? Ya no está Jesús. ¿A qué me voy? Voy al trabajo, voy a mi familia, voy a mis costumbres, voy a todo lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Y el día de hoy yo quiero que me acompañes a esto,
Por eso es esta palabra del día de hoy que te quiero compartir. ¿Qué es lo primero que Dios quiere que hagamos? Y vamos a ver Hechos 1 desde el verso 12. Aquí lo vas a ver en la pantalla y yo te animo que vamos a leerlo todos juntos, esta porción de la palabra. Entonces, por favor, en voz alta, léelo junto conmigo. Comenzamos. Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Esta es la porción de palabra que quiero compartir con ustedes el día de hoy, que fue exactamente lo siguiente que sucedió después de la ascensión de Jesús. Entonces, después de la ascensión de Jesús, ¿qué dice la palabra de Dios? Que lo primero, y es el primer punto que te quiero dejar, es que quédate en el lugar donde Dios te puso. Quiero decirles, como ahorita les decía, todos los discípulos eran de Galilea, principalmente de una ciudad al norte de Israel que se llama Capernaum. Todavía existe esa ciudad. Y ahí en Capernaum eran de la mayoría de los discípulos, también de otras áreas, pero principalmente de Galilea. Cuando tú terminas algo de hacer, normalmente cualquier cosa que terminemos de hacer, ¿a dónde regresamos? A nuestra casa. El día de hoy, la mayoría de nosotros, ¿de dónde vinimos ahorita para estar en la iglesia? Estuvimos en nuestras casas y vinimos a la iglesia. Y después de todas las cosas que hagamos, ¿dónde regresamos? A nuestra casa. Entonces, eso es lo que normalmente se hace. Los discípulos, después de que estuvieron 3 años con Jesús, después de todo esto, ya el Señor Jesús asciende. Entonces ellos podrían decir, pues ya el Señor Jesús se fue, ya no estamos con Él. Entonces, ¿qué hacemos? Nos regresamos a casa. No, pero ellos no se regresaron a casa. Pongan por favor otra vez el verso 12. Y dice que después de los apóstoles regresaron, ¿de dónde estaban? En el Monte de los Olivos. Y quiero decirte, el Monte de los Olivos está arribita de todo lo que es Jerusalén. Desde el Monte de los Olivos se ve todo Jerusalén. Y desde el Monte de los Olivos se ve la entrada principal que ahorita está cerrada, que se llama la Puerta Dorada, que un día se dice que esa puerta se va a abrir para que entre Jesús en su segunda venida. Pero ahorita está cerrada. ¿Quién la cerraron? Los musulmanes, hace mucho tiempo. La cerraron porque no querían que Jesús entrara. Pero esa puerta se va a abrir. Pero estaban en el Monte de los Olivos y ahí se ve toda la muralla de Jerusalén, como a 1 kilómetro de distancia. Entonces, ¿qué sucede con los discípulos? Los discípulos no dicen, no, pues vámonos de regreso a nuestras casas. Ellos regresaron ¿a dónde? Donde Jesús les dijo que estuvieran. Dios tenía un lugar específico para los discípulos. Dios tiene un lugar específico para nosotros. Tú y yo no vamos a vivir donde nos pegue la gana. Ahora vivimos donde el Señor nos dijo que nos quedáramos. Entonces, por eso el Señor no les dijo, regresen a Capernaum, regresen a Galilea. No, ellos dice, ¿y de dónde estaban? En el Monte de los Olivos, y regresaron. ¿Y a dónde fueron? A Jerusalén. Regresaron a Jerusalén.
Entonces, en ese lugar donde, ¿qué había pasado en Jerusalén? 40 días antes habían crucificado a Jesús. Ahora, quiero decirte, para los discípulos, de haber visto que crucificaron a Jesús, después de que toda la gente, de que mucha gente a grito tendido diciéndole: crucifícale, 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 y lo crucificaron. Y ahora el Señor le dice: regresa a Jerusalén. Uy, pues Jerusalén es un lugar peligroso. Si crucificaron a Jesús, si me agarran a mí, ¿cuánto más me van a crucificar? ¿Te fijas? Todo eso puede estar en la mente de los discípulos. Yo quiero quedarme en Jerusalén. No, yo quiero irme a casa. Yo quiero irme donde yo conozco, donde estoy seguro. Pero el Señor no le dice eso. Regresa a Jerusalén. Regresa a ese lugar que yo te he puesto. Regresa a Jerusalén. Entonces, y en eso que regresa a Jerusalén, ¿y por qué regresar a Jerusalén? O sea, ¿por qué? Precisamente porque antes el Señor les había dicho qué era lo que quería hacer. Y quiero que me acompañes a unos versículos antes. Esto ya lo hemos visto, pero lo quiero repetir. En Hechos 1, verso 4 y 5. Y fíjate lo que el Señor Jesús, platicando con los discípulos, estando con los discípulos, dice esto: y una vez, mientras comía con ellos, viene la palabra que para muchos es ofensiva, que dice: y les sugirió, y les pidió: por favor, por favor, por favor, te lo suplico. ¿Eso le dijo Jesús a los discípulos? No, ni les suplicó, ni les pidió por favor. Dice: les ordenó. ¡Oh! ¿Y por qué me ordenó? Cuando escuchamos esa palabra siempre como que nos alebrestamos. No, pero el Señor Jesús les ordenó. Y me encanta esta palabra porque tenemos el contexto que ordenó es una orden, es un dictador, me está imponiendo algo. Pero quiero decirte, ordenó viene de orden. Jesús los estaba poniendo en orden. Estaba quitando la confusión de ellos. Estaba diciéndoles qué debían de hacer. ¿Sabes qué? Muchos de nosotros el día de hoy necesitamos orden. ¿Sí o no? Necesitamos ser ordenados porque estamos desordenados. Entonces, cuando el Señor nos dice, Él viene y te ordena, ay, gracias, Señor, porque necesito que me ordenes, porque yo no puedo poner orden. Yo no puedo, pero Él viene y nos ordena. ¿Y qué pone en orden? No, Él pone toda nuestra vida en orden, no. Pero tiene que comenzar con algo. Tiene que comenzar con algo en nuestras vidas. Y dice aquí, les ordenó. ¿Y qué fue la orden tan importante, tan difícil, ¿cuál fue esa orden? No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios? Que no se vayan de Jerusalén. No se vayan de ese lugar donde Dios les ha hablado. No se vayan, sino quédense hasta que ¿qué? ¿Por cuánto tiempo se tenían que quedar en Jerusalén? El que sigue, el verso que sigue, por favor, si lo pueden poner. Y dice, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora no se vayan, porque la única forma para poner orden a su vida, necesitan al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo
Es el mover de Dios sobrenatural en cada uno de nosotros. Lo que ahorita estábamos cantando. Entonces, exactamente, ¿qué es lo que el Señor quiere poner en orden tu vida, mi vida? Y quiere que comencemos diciendo, el Señor les dijo, quédense en Jerusalén, vayan a Jerusalén, en ese lugar, porque ahí yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Ahora, y ustedes dicen, bueno, pues estamos del otro lado del mundo, de la Jerusalén física. Pero quiero decirte, esa es la Jerusalén física, pero la Jerusalén, ¿en qué se caracteriza? ¿Por ese lugar geográfico nada más? No, porque dice la Biblia que Jerusalén está rodeado de montes. Y así como Jerusalén representa la presencia de Dios. ¿Y dónde está la presencia de Dios el día de hoy? El día de hoy tiene que estar la presencia de Dios en la iglesia. El día de hoy la presencia de Dios está aquí. ¿Y qué dice el Señor? Regresa a la iglesia. ¿Qué dice el Señor? No te vayas de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Es el propósito de Dios que en 20 años, 30 años, 40 años sigamos nada más en esta iglesia. No. Pero les decía, quédate hasta que venga sobre ti el Espíritu Santo. Amén. Por eso, si tú estás aquí, es porque Dios te ha traído aquí. Y si Dios te ha traído aquí, ¿para qué estamos aquí? Para que recibamos el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no llegamos muy lejos. Escúchame, sin el Espíritu Santo todo esto es una religión. Todo esto es una rutina. Hay otro domingo. No. Estamos hablando del Dios sobrenatural, el Dios, el creador de todos, y estar aquí y su Espíritu Santo estar a la disposición de cada uno de nosotros. De que ahora el Espíritu Santo ahora no viene nada más de vez en cuando y nada más cuando está aquí en la iglesia. No, que ahora el Espíritu Santo viene y ahora quiere morar en nosotros y quiere llenarnos con el fuego y el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser muy buenos. No es para ser muy buenos. Pero sin el Espíritu Santo nunca va a haber victoria en la iglesia. Una de las cosas de que en la iglesia americana, precisamente, una de las cosas que ha faltado es eso, el poder del Espíritu Santo. De que muchas veces sí, sin el poder del Espíritu Santo nada más nos pasamos hablando y no pasa nada. Pero cuando el poder del Espíritu Santo se manifieste, hay sanidades, hay prodigios, hay milagros, hay salvación, hay restauración. Te encuentras a ese Dios vivo, real, moviéndote en cada uno de nosotros. Y no que es un Dios nada más dominguero, es un Dios para todos los días de nuestra semana, en cada aspecto de nuestras vidas. Por eso dale ese aplauso de gratitud al Señor. Entonces el Señor les dijo a los discípulos, vayan y quédense en Jerusalén. El día de hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros, quédense si están aquí en esta iglesia, Mundo de Fe McKinney, quédate en esta iglesia. Si nos estás viendo por internet o si después escuchas esta predicación y tú estás en otra parte del mundo, ve a una iglesia. Ve a una iglesia y quédate en esa iglesia. Amén. No podemos solos. El Señor nos manda. Y quiero decirte, el Señor no le dijo, vete a trabajar, vete a la familia, vete a tu casa física. No, le dijo, vete a Jerusalén, a ese lugar. Por eso, lo primero, el Señor quiere poner orden en tu vida. ¿Qué tenemos que hacer? Quédate en casa. Quédate en esta casa. Si eres de aquí, en esta es tu casa. Amén. Esta es tu casa. Ahora quiero decir, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta el otro. Estamos muy acostumbrados a seleccionar qué me gusta y qué no me gusta. El Señor Jesús les preguntó, ¿te gusta Jerusalén para quedarte? Vamos a hacer un consenso. A ver, una votación, a ver quién quiere Jerusalén o quién quiere vivir en otro lugar. ¿Les preguntó Jesús? No. Les ordenó, ustedes
quédense en Jerusalén. ¿Por qué? Voy a ordenar sus vidas. Aleluya. Qué hermoso. Entonces el orden comienza cuando nos quedamos en el lugar que Dios nos ha puesto. Amén. Por eso, en donde quiera que estés. Y de veras, tenemos ideas y a mí me han llegado personas diciendo, ay pastor, pues me voy a ir. ¿Por qué? Porque me ofrecen un trabajo allá y me voy a ganar más dinero. Y entonces nada más te vas por el dinero. ¿Es Dios el que te está llamando o te está llamando el dinero? Porque el Señor les ordenó. Entiéndelo, no a tu casa, no por tu trabajo, no por tu conveniencia. El Señor les dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén. Quédense en ese lugar donde está la presencia de Dios. Entonces, número 1, ¿qué es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros? Si estás en este lugar, no es ningún accidente. Pero ahora el Señor quiere que hagas de este lugar tu casa espiritual. Y este es el lugar donde el Señor va a empezar a producir ese orden en tu vida. Dale otro aplauso de gratitud al Señor. El día de hoy el Señor va a contestar a algunos de nosotros algunas peticiones, porque muchos de nosotros estamos confundidos o no sabemos ni qué hacer. Pues el día de hoy el Señor te lo está diciendo directamente. Quiero poner orden en tu vida. Y lo primero, quédate en casa. Quédate en esta casa. Segundo, lo que el Señor hizo. Entonces se tenían que quedar en casa. Pero lo segundo que tenía que pasar en ellos es que tenían que estar unidos. Y cuando hablamos unidos, híjoles, ya, ¿de veras unidos? Porque aquí muchos de nosotros, aunque muchos, la mayoría somos hispanos, pero somos de diferentes países, diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes formas como hablamos el español. Algunos los hablamos un poquito más chistoso o gracioso que otros. A unos se comen las palabras, otros no se comen las palabras. ¡Hay de todo! Y tú dices, ¿unidos? ¿Puedo yo estar unido a una persona tan diferente como yo? ¡Wow! No, pues ya, eso no, es imposible que estemos unidos porque pues, somos tan distintos. Siempre se le ha dicho en la iglesia está lleno es una iglesia heterogénea. ¿Qué significa heterogénea? De que somos distintos, hombres, mujeres, diferentes edades, cultura, idioma, nacionalidad, tantas cosas. ¿Y la Biblia dice que tenemos que estar unidos? No, pues no. Es difícil, pero mira lo que dice la palabra de Dios aquí en Hechos 1:14. Y dice, todos los discípulos, los que habían visto al Señor Jesús ascender, todos se reunían y estaban constantemente, y dice, unidos, no nada más unidos juntos, nada más estaban, ¿cómo estaban unidos? En oración. Es imposible que estemos unidos en todo, pero que estaban unidos en oración. ¿Los discípulos eran iguales? No, eran muy distintos. Unos eran pescadores. Pedro, Andrés, su hermano, los hijos de Zebedeo, todos eran pescadores. Mateo, publicano. Cada uno diferentes formas que ellos trabajaban, eran distintos. Pero el Señor les estaba diciendo que estaban unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Entonces, aquí lo que quiero mencionarte esto, unidos, es muy importante. Y la palabra unidos aquí es una palabra griega, es la palabra homotumadón. Homotumadón, es la palabra, así se pronuncia, pero es una palabra griega. Y significa esta palabra griega, homotumadón, significa esto, la misma mente y espíritu.
Tenían la misma mente. O la misma mente, ¿qué significa? Los mismos pensamientos y el mismo espíritu. Entonces quiere decir ser uno en cuanto al espíritu y propósito. Tenían entonces una mente, un propósito. Estaban orando lo mismo. Todos tenían un propósito. Era la misma oración que todos estaban haciendo. Ahora, cuando decimos, y ahorita lo voy a mencionar, pero entonces, y esta palabra griega que significa unidos, homotumadón, es una palabra compuesta. Homos significa igual y tumos significa espíritu y mente. O sea, es una mente igual. Es un pensamiento igual, es un espíritu igual. Entonces los creyentes, los 120, había 120 personas reunidas en esa planta alta. Tenía que haber sido una casa grande, una casa grande. Entonces tenían el mismo espíritu, la misma mente. ¿Y cuál era el mismo espíritu y la misma mente? Porque dice unidos en oración. Ok. Entonces vamos a unirnos en oración. No dice, únanse en oración y vamos a orar tu necesidad. Pues yo oro por mi esposo, yo oro por mi esposa, yo oro por mis hijos, yo oro por mi trabajo, yo oro por mis deudas, yo oro por esto. No, unidos en oración. Entonces tenían que ser y todos unidos. ¿Y cuál era la oración? ¿Qué tenían que orar? ¿Qué era lo que tenían que estar orando? Y la idea es que procuraban lo mismo. ¿Y qué era lo que el Señor les dijo que oraran? Porque el Señor les dijo dos cosas. Quédense en Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tienen que estar unidos? Unidos, orando. Vamos a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Concentrados, pidiendo, clamando, suplicando, deseando, concentrados. Señor, yo quiero el Espíritu Santo. Señor, tú lo pediste. Entonces estaban concentrados sus pensamientos y energía, buscando en Dios la promesa de su Espíritu. El día de hoy, gracias a Dios porque tenemos reuniones de oración. Y en esas reuniones de oración oramos por necesidades, oramos por problemas, oramos por tantas cosas que están a nuestro alrededor. Pero el Señor les dijo, no se unan en este momento, hay tiempo para todo. Pero este momento, ¿quieres poner las cosas en orden? Vente a Jerusalén, vente a la iglesia y únete en oración. ¿En qué tengo que orar? Señor, que reciba tu Espíritu. Que reciba el poder sobrenatural de tu Espíritu. Eso es lo que tenían y lo que estaban unidos. No dice la Biblia que estaban unidos en muchas otras, no, estaban unidos en oración y orando, pidiendo el Espíritu Santo. Amén. Porque cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿sabes qué? Él ya se encarga de nosotros. Porque está escrito, cuando viniera el Espíritu Santo, recibirás poder, la palabra griega, y recibirás dinamos, dinamita. Ahora tu vida es relevante, tu vida es explosiva, tu vida es importante. ¿Por qué? Porque el gran yo soy ahora ha llenado tu vida y ahora el Señor va a empezar a utilizarte con dones sobrenaturales. ¿Qué? La Biblia habla del mover sobrenatural. ¿Y cuáles son esas cosas? La Biblia habla en 1 Corintios 12 y ahí habla de 9 dones sobrenaturales. La Biblia habla de los dones de revelación. ¿Y cuáles son esos? El don de ciencia y conocimiento, que el Señor te revela algunas cosas de algo, de alguna situación. No te revela todo, pero ¿para qué? Porque el Señor quiere bendecir a alguien. Qué hermoso que el Señor da el don de sabiduría para resolver situaciones. Esto no es ir a la escuela, no, es el Espíritu Santo que te está revelando y que te está haciendo sabio.
Wow, el Espíritu Santo que ahora te da el don de discernimiento de espíritus para ahora discernir. No, eso no está bien, eso no es de Dios. Para poder detectar a todas las trampas del diablo. Wow, ¿te fijas? Sobrenatural. Cuando ves cómo el Señor cambia tu boca y te da lenguas para hablar con Dios. Interpretación de lenguas para la edificación de la iglesia. Profecía donde el Señor te habla y te da aliento y te edifica y te exhorta y te consuela. La palabra profética, qué hermoso. Y luego también los dones de poder, que es fe, sanidades, milagros en el siglo XXI. Este es el momento donde Dios quiere obrar. ¿A través de quién? De ti, de mí, de cada uno de nosotros. Cuando el Señor pone orden en nuestra vida y cuando el Espíritu Santo llena, ahora ya no somos nosotros, es el Espíritu Santo actuando a través de nosotros, bendiciendo y ayudando a tanta gente. Por eso lo que la gente necesita es más que una ayuda económica, es más que cualquier cosa. Lo que la gente necesita es a Cristo Jesús y necesita a Dios. Y es lo que el Señor se quiere manifestar a través de cada uno de nosotros. Dale fuerte ese aplauso. Qué hermoso. Entonces estaban unidos en oración, pidiendo, clamando, todos por el Espíritu Santo. Quiero decirte, yo tengo años, literalmente años, pidiendo al Señor que haya un derramamiento aquí en Mundo de Fe McKinney. Tengo años pidiendo que el Señor nos visite y tengo un anhelo, un deseo, que cada uno de nosotros seamos investidos del poder de lo alto y nuestras vidas sean revolucionadas. Pero algo que ha sucedido es que unos cuantos hemos estado orando, pero no hemos estado unidos en oración por esto. Hemos orado y hemos orado por muchas cosas, pero el día de hoy yo quisiera que nos unamos en oración. Escúchame, no pidiendo por tu esposo o por tu esposa o por tu necesidad o por tu sanidad. No. Unidos en oración, pidiendo, Señor, que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Unidos en eso. Unidos en oración, pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Entonces Dios quiere, y que nos quedemos aquí. Número 2, el Señor quiere llenarnos con el Espíritu Santo, pero que estemos unidos en oración, pidiéndole. Ahora quiero decirte, me encanta esto, que cuando el Señor hace algo y viene esa visitación, el Señor no lo hace nada más a unas cuantas personas. Y luego vamos a ver en el capítulo 2 de Hechos que cuando el Señor Jesús contestó a la oración en unidad, en el capítulo 2 derramó de su espíritu. ¿Y a quién tocó el Señor? A todos, a los 120 que estaban ahí. A todos los tocó. Luego vemos un poquito más adelante en el libro de los Hechos, que luego el Señor envía a Pedro a la iglesia, a la casa de un oficial romano, Cornelio, el centurión, y está en Cesarea, y están puros gentiles, que no son cristianos, no son judíos. Y dice la palabra de Dios, que mientras él estaba hablando, y otra vez la palabra, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ay, qué benditos. Esa es mi oración, que todos en este lugar seamos llenos del Espíritu Santo. Que todos, sin excepción, niños, jóvenes, adultos, todos podamos ser llenos. Y cuando somos llenos, ya estamos en otra dimensión. Porque ahora es el Señor moviéndose en nuestras vidas. Y en donde quiera que estés, en donde quiera que vayas, vas a ser un testigo. En donde quiera que estés, vas a ser luz. En donde quiera que estés, el Señor va a utilizar los prodigios y los milagros. No es nada más para hacerse en la iglesia, es para hacerse afuera, donde está la gente, donde la gente lo necesita. Y ahí es donde el Señor nos está poniendo para alcanzar a la gente. Por eso, dale fuerte ese aplauso de gratitud al Señor. Entonces,
Te decía, el Señor quiere que nos quedemos aquí. Número 2, unidos en oración pidiendo el Espíritu Santo. ¿Y quiénes estaban reunidos? Ya veíamos que eran 120, pero ¿quiénes eran? Vamos a verlo una vez más. ¿Quiénes estaban ahí? Desde el verso 14. Dice una vez más, todos se reunían, los 11 discípulos, y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Entonces aquí había varias personas. Número 1, estaban los 11 discípulos. Y tú puedes decir, ¿no eran 12? Sí. Pero el número 12 era Judas, que fue el que traicionó a Jesús y luego se suicidó. Fíjate, desde ese tiempo había suicidios. Él se ahorcó. ¿Por qué? Porque había traicionado al Señor Jesús. Entonces, por eso no eran 12, eran 11 discípulos que estaban ahí. Pero los 11 se quedaron. No se fue uno que otro. Porque los 11 habían visto a Jesús vivo y resucitado. Todos. Entonces habían visto el poder de Dios, habían visto milagros, habían visto prodigios, pero sobre todas las cosas vieron a Jesús resucitado. Entonces ahí estaban los 11 obedeciendo al Señor, que el Señor les dijo que se quedaran ahí. Pero no estaban ellos nada más. Estaba María, la madre de Jesús. ¿Y dónde vivía María, la madre de Jesús? Pues ella vivía en Nazaret. Ella pudo haber regresado a Nazaret, pero una vez más el Señor les dijo, váyanse a Jerusalén. Y ella, en lugar de ir a Nazaret, ahí estaba la madre de Jesús. Y luego dice, varias mujeres. Y cuando se dice varias mujeres, probablemente estaba incluyendo algunas de las esposas de los apóstoles. ¿Los apóstoles tenían esposas? Sí. No sabemos cuántas, pero Pedro no habla de su esposa literalmente, habla de la suegra de Pedro. No se habla el nombre de la esposa de Pedro, pero nada más se habla de Pedro. Y tú puedes decir, ya vi la película Chosen y ahí está la esposa. Pues qué bueno. Qué bueno, y qué bueno que veas Chosen. Pero quiero decirte, el texto literal es la palabra de Dios, no Chosen. Es la palabra de Dios. Entonces, y aquí, ahora, quiero decirte, Chosen nos ayuda mucho porque describe cosas que no vienen en la Biblia y que a lo mejor son cosas que sí pasaron, pero no hay esa seguridad. Lo que sí es seguro es lo que dice la palabra. Amén. Entonces, pero vemos que había varias mujeres. Entonces ahí, y si Pedro estaba casado, entonces probablemente otros de los discípulos también estaban casados. Entonces estaban sus esposas, otras mujeres, están María Magdalena, había otras que habían seguido a Jesús, estaban ahí. Y luego también dice en este pasaje, los hermanos de Jesús. Y algunos dicen, ¿Jesús tenía hermanos? ¿Sí? Quiero decirte, por mucho tiempo se ha escuchado la tradición que dice, no, María nada más tuvo a Jesús. ¿Cuántos han escuchado eso? No, María nada más tuvo a Jesús. Bueno, quiero que me acompañes a lo que dicen en Mateo 13:55. Y en Mateo 13:55 dice esto. Están hablando y diciendo, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Y quién era el carpintero? José. Y están diciendo, ¿no es Jesús el hijo del carpintero? Y luego dice, ¿no se llama su madre María? Y sus hermanos, no eres uno, eran 4. ¿Cuáles eran los hermanos de Jesús? Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces María sí tenía hijos, sí tenía hijos. Y tenía 4 varones. Entonces, aquí vemos en la palabra de Dios que Jesús tenía hermanos más chicos. Y luego, no tan solo eso, y algunos, entonces Jesús tenía hermanos, ¿sí? 4, aquí los vemos. Y luego en Marcos 6:3 nos expande un poquito más. Y nos dice,
perdón, Marcos 6:3, no Mateo. Marcos 6:3, si lo pueden poner. Dice de esta forma: y se burlaban, en Marcos 6:3, pero en la Reina Valera 60, si lo podemos, ya, gracias. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Otra vez nos dice los cuatro. Y dice: ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces Jesús también tenía hermanas. No dice hermana, entonces es plural. ¿Qué significa? No vienen los nombres de las hermanas, pero eso significa que tenía 2 o más hermanas, porque plural es 2 o más. Entonces aquí vemos que Jesús en la carne tenía 6 hermanos mínimo, 4 hombres y 2 mujeres. Entonces, y todos, y uno dice: wow, yo creía, como la tradición dice, que María nada más había tenido Jesús. No, la palabra de Dios, y lo dice en Mateo y luego lo dice en Marcos. Entonces, y habla de la familia de Jesús. Pero ahora quiero decirte, cuando somos familia y que nos conocemos muy bien, y tú crees que Jesús, siendo el hermano mayor, imagínate tener un hermano como Jesús, el hermano mayor, que nunca se equivoca. ¡Wow! Yo creo que esos hermanos le tenían alguna envidia ahí a Jesús, que nunca se equivoca. Y luego que de repente Jesús sale que Él es el Mesías. ¿Cómo crees que los hermanos hayan pensado? Y la Biblia habla y la tradición dice que algunos de los hermanos estaban en contra de Jesús. Estaban en contra de Jesús hasta que el Señor Jesús murió y resucitó. Y quiero decirte, aquí vemos a Jacobo, que era el segundo. Jacobo era uno de los hermanos de Jesús. Luego se sabe que Jacobo era el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Aleluya. El hermano de Jesús se convirtió en el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Pero ¿qué hizo? ¿Qué estaban haciendo los hermanos? Quizás las hermanas, todas las mujeres, 120, todos estaban ahí. Todos habían hecho. Y me encanta esto, que muchas veces, como nosotros, vemos a personas con vidas destruidas. El Señor no le dijo a los discípulos: ustedes tienen unas vidas desastrosas, un pasado horrible. Ustedes no, para que ustedes se compongan, tienen que hacer muchas cosas. No les dijo nada. No les habló de su pasado, no les habló de lo malo que habían hecho. Lo único que les pidió Jesús: quédense en Jerusalén, que yo voy a ordenar sus vidas, y pídanme el Espíritu Santo. Eso es todo. No les dijo que sean buenos o tantas cosas. Por eso lo único que el Señor nos está diciendo a nosotros, ¿y a quiénes? A todos los que lo oyeron, a todos los que estaban cerca. Y como decían, a sus discípulos, a la madre de Jesús, a las mujeres, a los hermanos, a todos ellos, el Señor les habló y ellos escucharon. Y cuando escucharon, el Señor hizo algo precioso en sus vidas. Por eso, eso fue lo que pasó. Por eso el día de hoy comenzaba y te decía, ¿qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Okay? Pues tengo buenas noticias para ti. El Señor quiere ordenar tu vida. Escúchame. No es que tú la ordenes, no puedes. Es que tengo que hacer muchas cosas. No, no tienes que hacer muchas cosas. ¿Qué tienes que hacer? Nada más quedarte en la iglesia. 1, 2, pedirle que el Espíritu Santo venga. Eso es todo. Por eso el Señor no la hace tan fácil, no nos la complica.
Esas son las dos cosas que tenemos que hacer. El Señor se encarga del resto. Porque el Señor ahora viene y te llena con el poder del Espíritu. Algo que me encanta esto es de que ahí estaba la familia de Jesús. La familia con la cual Él vivió. 30 años estaba su madre. Su padre terrenal no estaba ahí, José, porque ya había muerto, ya había fallecido, estaba en la presencia del Señor. Pero estaba María y estaban todos sus hermanos como familia. El día de hoy, Dios también nos llama como familias. Nos llama a todos. Y nos llama a todos para que vengamos a Él. Y para ordenar nuestra vida y para llenarnos con su Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Por eso, en esta hora, vamos a hacer esto. Gracias a Dios, el día de hoy, no te quedaste en casa. Gracias a Dios no te quedaste descansando, comiendo, viendo Netflix. Esta película ya la he visto quién sabe cuántas veces. Aburrido o fastidiado. Y alguno me puede, ¿cómo supo? Bueno, aquí estamos algo más grande que no tiene ninguna comparación con ninguna película o programa televisivo. No, aquí está el Señor. Y me da tanto gusto que está el Señor llamándote. Y el Señor le dijo, y con esto termino, y voy a hacer un llamado para venir aquí al altar. Pero cuando el Señor habló en la última cita en el Monte de los Olivos, ¿cuánta gente había ahí cuando el Señor ascendió? Probablemente 500 personas que vieron a Jesús ascender al cielo. Y Jesús les dijo a los 500, vayan a Jerusalén, quédense ahí. Y quiero decirte, cuando estaban en Jerusalén no estaban 500, estaban 120. ¿Qué sucedió? 380 se fueron a sus casas. 380 no siguieron a Jesús. Pero 120 de esos 500 se quedaron. Y quiero decirte, y estamos hablando de hace más de 2000 años, pero porque ellos obedecieron a Dios, aún estamos nombrándolos. Hay personas que murieron hace 1 año o 2 años y ya ni se les recuerda nada. Estamos hablando de personas que murieron hace más de 20 siglos y se les sigue recordando. ¿Por qué? Porque fueron muy buenos, porque tenían una vida muy buena, porque hicieron muchas cosas. No, porque permitieron que Dios ordenara su vida, porque ellos obedecieron a Dios, porque se quedaron en Jerusalén y recibieron el Espíritu Santo. Eso fue todo. Y el Señor se encargó de lo demás. El Señor quiere quitarnos nuestras mentes pequeñitas, nuestras mentes totalmente limitadas, porque cuando tenemos a un Dios sobrenatural y el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros, ahora cambia completamente nuestras vidas y ahora ya no vemos limitado, ahora vemos como el Señor ve en una forma grandiosa. Por eso el Señor, quiero decirte, no ha terminado con ustedes. Todavía apenas en muchos ni ha comenzado. Y la forma que Él comienza es cuando nosotros le hacemos caso, quedándonos en Jerusalén, quedándonos en el templo. Y número 2, pidiendo el Espíritu Santo. Y cuando Él nos llena, quiero decirte, y te lo aseguro, y te lo garantizo, tu vida va a cambiar para siempre. Y tu vida va a ser una vida preciosa. Que va a haber problemas, sí. Que va a haber aún sufrimiento, sí. Pero ¿sabes qué? Nada se compara a que la presencia de Dios esté en tu vida.
y que ahora Él esté actuando a través de tu vida, a través del Espíritu Santo. Ponte de pie, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. El día de hoy es una palabra muy sencilla. Quédate en Jerusalén. Si esta es tu iglesia, quédate en Mundo de Fe McKinney. Y número 2, vamos a unirnos en oración. ¿Y qué vamos a pedirle? Señor, lléname con tu Espíritu. Señor, derrama tu Espíritu. Señor, te deseo que tu Espíritu, Señor, venga en mi vida. Señor, que tu Espíritu, Señor, me sature desde mi cabeza hasta la planta de mis pies. Que tú tomes control completamente de mi vida. Que tú me llenes, me impregnes completamente de ti. Que ahora, Señor, seas tú viviendo dentro de mí, completo, lleno, saturado, sumergido en el Señor. Por eso el día de hoy, a todos los que quieren unirse